Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias por France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. La Franja de Gaza ya no sufre de hambruna, así lo determinó un monitor mundial sobre la seguridad alimentaria, pero aclaró que la situación sigue siendo crítica. El secretario general de la ONU recibió con optimismo el informe, pero dijo que los avances son peligrosamente frágiles. Alivio financiero para Ucrania. Los líderes de la Unión Europea acordaron hacer un préstamo a Kiev por 90.000 millones de euros para financiar la guerra contra Rusia y nuevamente volvieron a dejar de lado la idea de utilizar para tales fines los activos rusos congelados. Francia empezará este 2026 sin un presupuesto. Esto luego de que los legisladores no lograran ponerse de acuerdo al respecto. El primer ministro ahora se verá obligado a buscar una ley de emergencias que permita el gasto y la recaudación de impuestos hasta que se pueda acordar un nuevo presupuesto. Vamos a iniciar en la Franja de Gaza la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria. Un monitor mundial sobre el hambre dijo que ya no hay hambruna en el enclave palestino. Esto debido a la entrada de ayuda humanitaria que se dio tras el alto el fuego alcanzado en octubre. Sin embargo, apuntó que la situación sigue siendo crítica. Los detalles desde Jerusalén con nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. En agosto, la CIF, el grupo de expertos que clasifica la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, declaró que había hambruna en buena parte de Gaza. Afectaba a unas 514.000 personas y a raíz de ese informe y de 185 muertos por inanición solo ese mes, la ONU la hizo oficial. Ahora, la CIF ha emitido un nuevo estudio en el que dice que ya no hay hambruna gracias a una reducción de los ataques israelíes y a un mejor acceso a los alimentos, pero que la situación sigue siendo crítica en la Franja de Gaza. Tras analizar los meses de octubre y noviembre, el grupo afirma que 1,6 millones de personas de una población de 2,2 millones enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, es decir, están en estado de emergencia, y dentro de ese 1,6 millones, más de 100.000 están en estado de catástrofe, algo que ha rechazado el COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa de Israel que decide qué entra y qué no en Gaza. Ha acusado a estos expertos de haber escrito de antemano unas conclusiones que, dice, sirven a los intereses de Hamás e insiste en que está dejando entrar entre 600 y 800 camiones al día. Es un dato difícil de verificar de forma independiente y, además, uno de los problemas es que las autoridades israelíes impiden introducir esa ayuda a la agencia de la ONU que tiene mayor capacidad en el terreno. Se trata de la UNRWA, contra la que Israel mantiene una campaña de desprestigio. Hoy su máximo responsable, Philip Lazzarini, ha recordado que disponen de raciones alimentarias para 1,1 millones de personas y que tienen harina para toda la población gazatí, pero Israel las sigue bloqueando. Para Lazzarini, en sus palabras, el informe muestra la fragilidad de la mejora de las condiciones de vida de la población desde el inicio de la tregua, pese a que esta es vulnerada a diario, y a la vez muestra la necesidad de que el gobierno de Netanyahu permita un ingreso de suministros a gran escala. Entre ellos, no solo alimentos, sino también casas prefabricadas y materiales impermeables en un momento de lluvia y frío extremo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recibió con optimismo el informe, pero al mismo tiempo expresó su preocupación de que las necesidades en la Franja de Gaza están creciendo más rápido de lo que puede llegar la ayuda. Pero los avances son frágiles, peligrosamente frágiles. Se prevé que 1,6 millones de personas en Gaza, más del 75% de la población, se enfrenten a niveles extremos de inseguridad alimentaria aguda y riesgos críticos de desnutrición. Me rompe el corazón ver la magnitud del sufrimiento humano en Gaza. Las familias están soportando lo insoportable. Los niños se ven obligados a dormir en tiendas de campaña inundadas. Los edificios, ya destrozados por los bombardeos, se están derrumbando bajo el peso de la lluvia y el viento, cobrando más vidas civiles. Nos dirigimos ahora a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin participó en un programa de televisión conocido como La Línea Directa, permitiéndole realizar una conferencia de prensa anual y un balance de su política contestando a preguntas. Ucrania fue el tema dominante, apenas unas horas después del anuncio de la Unión Europea de un préstamo para Kiev. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Plubinet. Una línea directa donde Vladimir Putin puso a Ucrania como tema dominante.
En su conferencia de prensa anual en un programa de televisión, el presidente ruso celebró el plan de paz propuesto por su homólogo estadounidense Donald Trump, que los europeos temen como una ventaja para Moscú. Putin afirmó que la responsabilidad de dar el siguiente paso hacia la paz recae en Ucrania y en Europa. El presidente Trump está haciendo esfuerzos serios para poner fin a este conflicto. Lo está haciendo con total sinceridad. La pelota está completamente en la cancha de nuestros oponentes occidentales. Una próxima fecha anunciada por Putin, las esperadas elecciones en Ucrania. El mandato de Volodymyr Zelensky expiró el año pasado, pero Ucrania, bajo la ley marcial, está constitucionalmente impedida de celebrar nuevas elecciones. Putin considera la opción de limitar los ataques contra Ucrania en caso de comicios, que incluyan a los ucranianos que radican en zonas bajo control ruso. Voy a decir algo ahora que puede resultar sorprendente. Estamos dispuestos a considerar formas de garantizar la seguridad de las elecciones en Ucrania, al menos deteniendo o absteniéndonos de realizar ataques en profundidad dentro del territorio el día de las elecciones. Putin calificó también de robo la posibilidad de que la Unión Europea utilice los activos rusos congelados como respaldo de un préstamo a Ucrania, mientras la economía rusa sufre una fuerte desaceleración. Robo no es el término adecuado. El robo es la apropiación clandestina de bienes, pero en nuestro caso están intentando hacerlo abiertamente. Es un robo a plena luz del día. Entre otras intervenciones, Putin pidió disculpas a la viuda de un soldado muerto en combate. Kiev afirma que los avances rusos son graduales y que se produjeron a costa de enormes bajas. Los líderes de la Unión Europea dieron un respiro financiero a Ucrania al aprobar un préstamo por 90.000 millones de euros que tiene como objetivo cubrir los gastos de su defensa contra Rusia. Los mandatarios optaron por dejar de lado para tales fines el uso de los activos rusos congelados. Desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera nos informó cómo se llegó a este acuerdo. Fueron 17 horas de intensas negociaciones en que la Unión Europea finalmente fracasó en utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. La propuesta de la Comisión Europea era utilizar 210.000 millones de euros para un fondo de reparación para Ucrania, en que el país no tendría que devolver una vez hasta que Rusia se comprometiera a pagar por su invasión. La mayoría de estos activos se encontraban en Bélgica y aquí es donde estaba el principal escollo. El primer ministro del país, Bart de Wever, insistía en que había serias dudas legales y graves efectos para la economía belga y también para el conjunto de la economía europea si se utilizaban estos activos rusos congelados. A pesar de todo, la Comisión Europea insistía en que había suficientes garantías, que el riesgo era compartido, pero Bart de Wever insistía en que quería un riesgo compartido y limitado por parte de los países, pero había serias dificultades para muchas capitales a aceptar esta cuestión, así que finalmente se optó por la opción B, que era la emisión de deuda conjunta para obtener un préstamo de 90.000 millones de euros para que Ucrania pueda hacer frente a sus gastos más inmediatos. Eso sí, esta opción no contará con la participación ni de Hungría, ni de República Checa, ni tampoco de Eslovaquia. Se trata de un fracaso en parte por parte de la Comisión Europea y también de algunos líderes europeos, como el canciller alemán Friedrich Merz, que insistía en que la única opción era el uso de activos rusos congelados, pero lo cierto es que estos insistían en que moralmente era lo justo, que Rusia debe pagar por su invasión, pero lo que ocurre mucho aquí en la Unión Europea es que el difícil equilibrio entre los países europeos finalmente ha jugado en su contra. Eso sí, hay que tener en cuenta, los activos rusos van a seguir inmovilizados hasta que Rusia no se comprometa en reparar a Ucrania una vez haya acabado la guerra. Entre tanto, Turquía informó sobre el hallazgo en el noroccidente del país de un dron de origen ruso luego de que la aeronave no tripulada se accidentara cerca de la ciudad de Izmit. Se trataría de un dron tipo Orlan 10 y, según el Ministerio del Interior, el artefacto se habría utilizado con fines de reconocimiento y vigilancia. Este incidente se registra luego de que Turquía derribara el pasado lunes un dron que perdió el control al aproximarse al espacio aéreo desde el Mar Negro.
En Francia, el gobierno empezará este 2026 sin un presupuesto luego de que los legisladores no lograran ponerse de acuerdo sobre el proyecto de ley. Así las cosas, el primer ministro Sébastien Lecornu se verá obligado a buscar una legislación de emergencia que permita el gasto, la recaudación de impuestos y los préstamos hasta que se pueda acordar un presupuesto adecuado. El mandatario consultará este lunes con líderes de los partidos políticos sobre cuáles serán los siguientes pasos a tomar. Espero que el gobierno proponga un proyecto de ley especial a la Asamblea y al Senado en las próximas horas. Esto permitirá al país contar con una ley transitoria hasta que se apruebe la ley definitiva, probablemente a principios de enero. Queremos dotar a Francia de un presupuesto que beneficie a nuestros conciudadanos, que también exige a las personas con mayores ingresos y a las grandes empresas contribuyan al esfuerzo de sanear las finanzas públicas. El artículo 49.3 es una herramienta a la disposición del primer ministro, pero no la aceptaremos a ningún precio. Esta comisión paritaria sobre el presupuesto fue un momento absolutamente patético, donde de hecho los partidos que se autoproclaman serios, expertos y garantes de las cuentas públicas admiten su incapacidad para resolver la crisis de las finanzas públicas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una serie de declaraciones sobre Venezuela en una rueda de prensa con los medios de comunicación, entre las que reafirmó que el gobierno estadounidense no considera a Nicolás Maduro como un presidente legítimo y frente al despliegue militar en el Caribe que Washington justifica como un operativo contra el narcotráfico, dijo que la estabilidad y la seguridad regionales son el objetivo. La amenaza más grave para Estados Unidos desde el hemisferio occidental proviene de los grupos criminales terroristas transnacionales, centrados principalmente en el narcotráfico. La buena noticia es que hay países en la región que sí cooperan con nosotros. Incluso Colombia, que tiene un presidente inusual, pero a nivel institucional tenemos buenas relaciones. Pero hay un lugar que no coopera, y es el régimen ilegítimo de Venezuela. En el marco de un plan para evitar el impacto de futuras sequías en el suministro de agua potable, Uruguay proyecta la construcción de una nueva represa. La iniciativa impulsada por el Estado ha generado debate y preocupación, ya que implica la expropiación de tierras, la inundación de miles de hectáreas y un significativo impacto ambiental. Vecinos y especialistas advierten sobre la pérdida del monte nativo y posibles riesgos de contaminación de agua. Aquí la historia. Y ahora todo este paisaje que verán va a quedar bajo agua y mi tranquilidad se ha terminado. El doctor Juan Carlos Lorenzo, tras jubilarse, compró este terreno para disfrutar de la naturaleza en Casupá, a 2 horas de Montevideo. Pero las autoridades anunciaron la creación de una represa para aumentar el caudal de agua a potabilizar y su finca será expropiada. La decisión forma parte de un plan estatal de manejo contra sequías, como la que dejó a Montevideo sin agua en 2023. Casi 200. Lorenzo asegura que le preocupa más el impacto ambiental que su terreno. El gobierno decidió construir una gran represa sobre este pequeño arroyo que estamos viendo. Se planean destruir 426 hectáreas de monte nativo, de las más ricas biodiversidad que tiene el país. Con la destrucción del monte nativo, Uruguay incumple numerosos acuerdos internacionales. Leticia Peralta se ha dedicado a conservación ambiental de la zona donde vive hace 10 años. Lo que se siente es mucha angustia. Llegamos a poner cámaras, trampas en el lugar, pudimos capturar el lobito de río, el gato montés, el yaguatirica, el mano pelada, que son animales que son prioritarios para su conservación. Esta represa será la más grande del país. Luis Oliva, el alcalde de Casupá, afirma que como al doctor Lorenzo, el proyecto también afectará a muchas familias. Los padrones afectados serían alrededor de 100, que pertenecerían alrededor de 37 titulares, unas 2.150 hectáreas aproximadamente de campos que quedarían bajo agua. Eso ha generado una doble visión sobre lo que es el proyecto. El agua de la represa será volcada al río Santa Lucía. Luego, de su cuenca, la empresa de aguas del Estado tomará agua para potabilizarla. Los vecinos advierten que sobre ese río hay explotación intensiva forestal y explotaciones ganaderas y agrícolas con gran uso de agroquímicos que han provocado importantes contaminaciones en el pasado.
Cerramos en Italia. La ciudad de Roma aplicará un impuesto para acceder a uno de sus monumentos más famosos, la Fontana di Trevi. A partir del 1 de febrero del próximo año, quienes quieran pararse a la fuente solo para mirarla o realizar el tradicional ritual de lanzar una moneda y pedir un deseo, tendrán que pagar 2 euros. El cobro también aplicará para otros 6 museos que hasta la fecha son gratuitos. Así despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.